¿Saben algo sobre negociación? ¿Alguna vez vieron algo? ¿O escucharon algo? ¿Hicieron un curso? ¿Saben algo de negociación? ¿En dónde estamos parados? Nadie, no, nadie tiene experiencia en ningún cursito, una charla, nada de negociación. Yo no. No. Bueno, entonces les No. puedo mentir tranquilo, total, no saben nada. Cualquier cosa que les diga me tienen que creer. Bueno, vamos a arrancar con un poco de negociación, conceptos súper básicos, es introductorio. Profe, no está compartiendo la pantalla, creo. A ver. Ahí está, estaba compartiendo mal. Bien, ahí la ven. Bueno, vamos a arrancar con un concepto súper básico de negociación. Es algo muy simple, es introductorio, pero les voy a dar las herramientas, las principales herramientas para que ustedes tengan a mano y que las puedan usar. La verdad que el secreto detrás de la negociación es muy poco, digamos, el contenido teórico, la teoría detrás de la negociación es muy poca. Lo bueno de la negociación se aprende con la experiencia, con la práctica. Digamos, no hay mucha teoría detrás de la negociación. Y tampoco es el concepto, por ahí uno a veces piensa que negociación es el concepto ese de que, bueno, uno dice A, el otro dice B y arreglemos el punto intermedio. No, eso es un concepto, es un tipo de negociación, pero es muy básico. Es por ahí el concepto que nos quieren vender de negociación, pero negociar no es eso tan simple como arreglar en el punto intermedio de las dos posturas. Les voy a dar primero, antes, una serie de herramientas básicas de negociación que usted tiene que tener en la mano y después esas herramientas las vamos a ir poniendo en funcionamiento dentro de diferentes sistemas de negociación propiamente dicho. El primer punto es saber qué tipo de negociador son. Tienen que reconocerse ustedes, saber si son personas más duras, si son personas más, más blanditas, por así decirlo. Si son personas que apenas le levantan la voz, ustedes se acobardan y se guardan para adentro, o al contrario, son personas muy reactivas que empiezan se enojan rápidamente, digamos. Entonces, el primer paso para negociar es conocerse ustedes mismos. Las personas, en general, se pueden clasificar en personas duras. Acá tenemos el ejemplo de Vladimir Putin, que es el presidente de Rusia, que vende una imagen de súper duro, digamos que es incuestionable, que es súper rudo. Y por otro lado, tenemos personas que uno la ve y ya percibe que son suaves en su forma de ser. Acá está el ejemplo de Mahatma Gandhi y la Madre Teresa de Calcuta. Estos son los extremos opuestos en una tabla de clasificación de personas. Obviamente que hay personas, nadie es estrictamente duro o estrictamente suave. La mayoría estamos en un punto intermedio o tenemos un poco de cada cosa. Y hoy está surgiendo la nueva tendencia que son los negociadores modernos, que es un poco lo que vamos a ver hoy. ¿Qué es ser un negociador moderno? ¿O qué es, o cuáles son las técnicas que se encuadran dentro de lo que es la negociación actual? Básicamente, en la negociación tradicional, teníamos por un lado el negociador blando, que no quería tener conflicto de ningún tipo, entonces como no quería tener conflicto lo evitaba y trataban de hacer huelgas de hambre o esas jornadas larguísimas o no, evitaban la violencia de todo tipo y no necesariamente era efectivo lo que ellos hacían. En cambio, por otro lado tenemos los negociadores totalmente duros, en donde son totalmente inflexibles, son hasta a veces están muy reactivos o violentos, y no buscan la amistad del otro lado, sino que lo que buscan es ganar a toda costa. En cambio, los principios de la negociación actual, lo que nos dicen es que uno tiene que ser ni una cosa ni la otra, sino que hay que ir tanteando la situación.
Cuando hay que ser suave, hay que ser suave, y cuando la situación lo amerita, hay que ponerse más estricto o más duro. Es decir, hay que ser eficiente en la forma de llevar la negociación, y lo que hay que buscar, que acá es donde está la clave, es mejorar la relación con la otra persona. En un ejercicio de negociación, no tengo que enemistarme con el otro, no tengo que terminar mal con la otra persona. De alguna manera, tengo que separar las cosas. Por un lado, tengo que tener en claro qué es lo que estoy negociando, y por otro lado, diferenciar a las personas. Ser duro con la persona, ser duro con el objeto de la negociación, con los argumentos. Pero con la persona ser suave, porque es una persona igual que yo. Entonces, la negociación actual tiene que tener en cuenta las dos corrientes tradicionales de negociación. Ser duros por un lado, pero suaves por otro. Ser duros con los argumentos y ser suaves con las personas. También una de las cosas que ya se ha visto es que no sirve para la negociación utilizar engaños o trucos o mentiras. Uno tiene que ser súper honesto, no hay que hacer trucos de ningún tipo. Y fíjense, en la tabla de negociación moderno dice: encuentre su MAAN. MAAN significa el mejor acuerdo negociado, o la mejor alternativa al acuerdo negociado, mejor dicho. Eso es lo que significa exactamente. Y es lo que vamos a ver también un poco más adelante, qué significa tener un mejor acuerdo, una mejor alternativa al acuerdo negociado. Esa es la clave que yo tengo que tener en mi estrategia de negociación siempre en el bolsillo. Es como tener el as en la manga, sería tener un MAAN guardado en mi bolsillo. Y vamos a ver de qué se trata. Bueno, otra herramienta súper útil, que a ustedes seguramente les ha pasado cuando pelean o discuten por algo, es lo que se le llama el claro en el bosque o salir al balcón. Por ejemplo, cuando ustedes están negociando o están hablando con alguien y ven que la negociación o eso que ustedes están hablando no lleva a ningún lado, lo mejor que pueden hacer es hacer una pausa. Decir, bueno, listo, nos demos un tiempo, nos tomemos un momento, respiremos un poco y seguimos negociando dentro de un rato, mañana, más tarde, el año que viene, o cuando ese tiempo que entre las partes acuerden pase. A eso se le llama salir al balcón. No sé cómo habrá llegado el caballo hacia el balcón, pero está practicando esto de justamente salir a tomar aire. Entonces, independientemente de la forma en la que ustedes estén negociando, tienen que tener siempre presente ese recurso. Está muy bien visto cuando ustedes están negociando, por más que sea súper duro el entorno de la negociación, que ustedes digan, a ver, hasta acá llegamos, hacemos una pausa, salimos a tomar aire, salimos al balcón y seguimos negociando más tarde. Eso es una herramienta que ustedes la tienen que usar siempre. Y esa herramienta, además de servir a lo mejor para calmarlos a ustedes emocionalmente, les puede servir también para reorganizar su estrategia de negociación. Vamos a ver que es importante cuando uno va a negociar, tener diseñada una estrategia de negociación, más o menos saber a dónde uno quiere llegar. Pero si la negociación se pone jodida, lo mejor es salir al balcón y rehacer esa estrategia. Entonces, los conceptos básicos que hay que tener en la negociación es, digamos, ser duro o suave, pero en forma combinada, es decir, ser modernos, ser duros con los argumentos y suaves con las personas. Salir al balcón es la otra herramienta fundamental que ustedes tienen que tener en el bolsillo. Eso es todo lo que ustedes, el bagaje de herramientas que tienen que tener. Parece una pavada, pero créanme que si ustedes manejan bien estos tres conceptos, les va a permitir negociar cualquier cosa. Y acá donde uno empieza a poner en juego esas tres herramientas. El primer punto, cuando uno empieza a negociar, o el primer ejercicio que uno debe hacer, es ponerse en los zapatos de la otra persona. Es muy útil, antes de ir a negociar algo, tratar de imaginarse qué está haciendo esa persona, o qué hace, o qué piensa, o cómo es esa persona. Porque de esa manera
yo me puedo anticipar a una respuesta, a una pregunta que yo le haga, por ejemplo. Si yo más o menos sé de qué manera se comporta la otra persona, de qué manera actúa, puedo utilizar toda mi estrategia a lo mejor de habla o de seducción para tratar de convencerlo de ir hacia el acuerdo que yo quiero. Igual también me sirve si yo sé que la otra persona tiene determinada fortaleza en su personalidad y me va a atacar con esa fortaleza, yo puedo ir prevenido y evitar que lo haga. Entonces, una vez que ustedes dominen esas 3 herramientas, el siguiente paso es hacer el ejercicio de ponerse en el lugar del otro. Y hacer tal vez, antes de empezar a negociar, un ejercicio mental, si se quiere, en donde ustedes repasen un escenario de negociación, en donde ustedes piensen cómo es la otra persona, qué le dirían ustedes y qué les puede responder a ustedes la otra persona de sus preguntas. Una vez que ya empiecen a la otra cuestión que tienen que tener en cuenta es el momento puro de la negociación va a estar influenciado por diferentes cosas. En el entorno de la negociación, las personas pueden tener un poder personal. Imagínense ustedes si van a negociar con Vladimir Putin, que vimos que era un negociador duro, seguramente sea muy difícil hacerlo porque es una persona súper estricta y ya la propia persona en sí misma seguramente le va a estar dando como miedo, si se quiere, o le va a mostrar una personalidad súper ruda. Eso es el poder personal que esa persona irradia. O puede ser al revés, que ustedes vean una persona que no es fuerte, que ustedes ven que se le nota que es frágil. Bueno, entonces ustedes van a tener que acomodar su personalidad a ese tipo de persona. Otra cuestión que puede estar teniendo o que ver mucho en el proceso de la negociación es el poder de la empresa. Imagínense ustedes que son desarrolladores de software, una empresita chiquitita, están arrancando y se les presenta una oportunidad de ir a negociar con Google. La empresa en sí misma les va a dar como cierto miedo a ustedes como un desarrollador chiquito para sentarse a negociar con Google. Y lo que les pide a Google como una empresa súper grande, a ustedes que son una empresa chiquitita, seguramente no le van a poder discutir mucho. Bueno, ese es el poder de la empresa. Y por último está lo que se llama el poder situacional, lo que tiene que ver por ahí con el momento en el que están sucediendo las cosas. Si de repente ustedes van a negociar con un terrorista que tiene un chaleco de bomba o una pistola en la cabeza, no sería lo mismo que negociar con esa misma persona, a lo mejor en otro entorno sin armas de por medio. Eso es lo que tiene que ver con la situación en donde se está llevando a cabo la cuestión. Y estas 3 cosas, a su vez, se combinan. Puede ser que tengamos una persona dura en una empresa que no sirve y que situacionalmente esté en una posición desfavorable. Entonces esa persona va a tener que apelar a su personalidad súper dura para tratar de compensar las otras 2 cosas que no tiene tanto. O puede ser al revés, puede ser una persona que tenga a lo mejor un carácter súper fuerte, pero que trabaje por una empresa súper dura o una empresa súper grande. Al decir empresa también puede ser el cometido de la negociación. Estamos negociando donde, no sé, donde nos juntamos el viernes a ver una película. Bueno, el que tenga la mejor casa seguramente va a tener las de ganar, pero a lo mejor el que tenga mejor poder de hablar, o sea, de personalidad más fuerte, tal vez sea el que los convenza de ir a lo mejor a otro lugar. Y el poder situacional puede suceder que sea determinante en la negociación. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en las películas donde están negociando con toma de rehenes y demás, que hay una situación de riesgo muy grande, la negociación suele ser muy corta o muy estresante y está netamente influenciada por la situación del momento. Y esas 3 cosas se pueden de alguna manera acomodar en esta matriz de negociación. En donde, por un lado, en un eje, tengo en cuenta lo que tiene que ver la relación que tengo yo como negociador con la otra parte. En cambio, en el otro eje, tengo en cuenta los resultados que yo espero obtener de esa negociación. De la combinación de
la importancia que tiene mantener la relación con esa persona versus los resultados de la negociación que quiero obtener, de alguna manera se determina qué tipo de negociación o qué estrategia de negociación yo puedo aplicar. Si la relación de con la otra parte no me interesa y el resultado de la negociación tampoco me interesa, directamente evito esa negociación. Es decir, a ver, si yo a lo mejor no tengo ganas de ir a un determinado boliche y tampoco me interesa negociar con el patobica que está en la puerta, directamente evito la negociación. ¿Para qué voy a gastar recursos en algo que no me interesa ni la persona ni los resultados de esa negociación? Puede suceder en donde la relación con la otra persona sí me importe mucho, pero no me importen para nada los resultados. Me dé igual cuál sea el resultado que yo obtenga, pero sí me interesa mucho cuidar la relación con la persona. En ese caso, es una negociación acomodativa, es decir, en donde los resultados los resigno completamente con el único motivo de mantener la relación con la otra persona. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo, por ejemplo, de una negociación acomodativa en donde uno resigna los resultados en pos de mantener la relación con la otra persona? Bueno. Luego, al almuerzo, Puede cena, ser. puede ser. ¿cómo? La cena. En la cena, perfecto. En ese caso, ¿qué resignarían? ¿Qué es lo Cuando que la abuela te dejarían? dice que, La comida. cuando la abuela te dice que deje de tomar y bueno, tenés que dejar de tomar, porque la abuela lo dice. Está bien. Entonces, en el caso de la cena, de la negociación de la cena, no importa qué es lo que van a cenar, siempre y cuando cenen, lo que les interesaría sería mantener la mejor armonía con la familia. Es un ejemplo espectacular. Luego tenemos, te escuchaba también Toto, pero no sé a dónde iba, pero bueno. Pero era un entorno familiar también. Por lo general, las negociaciones acomodativas se dan en el entorno familiar. La negociación competitiva, acá es donde a mí lo único que me interesa, me pongo una postura súper egoísta, lo único que me importan son los resultados que yo obtengo. Y la relación con la otra persona no me importa para nada. Directamente, si la lastimo emocionalmente o de otra forma a la otra persona, no me importa siempre y cuando yo obtenga los resultados. Esto, obviamente, muchas veces se da en los deportes, porque lo único que importa, o lo único que necesariamente uno debe hacer es tratar de lograr el objetivo del juego en sí. Y no importa tanto la otra persona. Por otro lado, existen, y cada vez las negociaciones se dan más en el... para que me apareció un chat, no sé por qué no lo veo. Cuando claro, bueno, lo que dice Toto es también era un ejemplo de negociación familiar. En ese caso, por cuidar la relación con la abuela, le hace caso y deja de tomar lo que estaba tomando. Volviendo al ejemplo, a este cuadro de doble entrada, cuando la relación con las personas a mí me interesa un montón y los resultados que yo quiero obtener de la negociación también me interesan, sí o sí tengo que entrar en el plano de la negociación colaborativa, que es lo que se le llama ganar-ganar, en donde ambas partes del marco de negociación obtienen una parte que les sirve. Y todas las negociaciones deberían darse en este cuadrante, en donde se preserve la relación con la persona, pero también se logren los resultados que uno necesita. Pasa, digamos, por encontrar el punto en común entre las dos partes. Pasando en limpio, ¿cuándo tenemos que competir? Si yo voy a ir a negociar algo por única vez con alguien y la relación con esa persona no me importa para nada, yo ahí puedo ser competitivo 100%, total no me importa quedar mal con la persona, lo único que necesito es obtener a lo mejor un descuento o un superprecio. Esto sirve, por ejemplo, cuando ustedes van a comprar algo a un local por única vez.
y no piensan volver. Cuando son negociaciones en las que sí o sí son de carácter distributivo, lo que tiene uno, el otro no lo tiene, entonces ahí uno tiene que ser súper agresivo. Pueden ver ejemplos, por ejemplo, el otro día veía un documental en Haití, en donde la gente realmente la pasa muy mal porque el agua es muy poca, el agua potable, y realmente se matan entre ellos para poder acceder al agua. Y las negociaciones en donde por lo general lo único que importa es el precio, también son de este carácter competitivo. ¿Cuándo interesa adoptar un estilo colaborativo? Bueno, cuando tengo que mantener la relación con la otra parte. Cuando la otra parte del que está sentado al frente mío en la negociación realmente me importa. Ejemplos son también las negociaciones internas en las empresas, porque yo no puedo tener una actitud sumamente competitiva dentro de una empresa porque estoy hablando o negociando con mis compañeros de trabajo, los cuales debo verlos a diario. Incluso los voy a ver más veces que a mi familia. Cuando las dos partes pisan un terreno en común, cuando los beneficios de uno lo son también para el otro. Por ejemplo, dentro de un equipo de fútbol o un equipo de básquet, seguramente internamente tienen que llegar a acuerdos y negociar quién juega con tal número, quién va en una posición, quién va en el otro. A lo mejor dos jugadores quieren ir en la misma posición, pero alguno tiene que ceder en pos de que el equipo en sí tenga más chances de ganar. Y cuando dos o más partes se necesitan mutuamente, también cuando dos empresas a lo mejor están negociando un acuerdo de fusión, seguramente tengan que ser colaborativas entre sí, porque las dos, si bien tienen que negociar cuestiones internas, tienen un objetivo más grande que las excede a las dos. ¿Cuándo me debo acomodar? Bueno, cuando no me interesa, ante todo, dar prioridad a la relación. Lo que les decía antes, cuando no importa el resultado, sino lo único que importa es la otra parte, bueno, yo ahí puedo resignar todos mis resultados y acomodarme a la situación. Puede ser también estratégicamente, puede ser que yo, por una cuestión estratégica, en una primera negociación, resigne mis resultados para ganarme la confianza de la otra parte. Es una estrategia que se usa a menudo. Cuando invierto a largo plazo, va un poco de la mano del anterior, cuando a lo mejor esto de decir, bueno, hoy no gano, pero le voy a ceder todo, me voy a quedar bien con esa persona, pero voy a ganar en una relación a largo plazo. Situaciones de agenda oculta, esto es cuando, por ejemplo, yo me presento a negociar con alguien, le hago creer a la otra persona que sí, que le otorgue absolutamente todo, pero por detrás le estoy clavando un puñal en la espalda y de alguna manera lo estoy traicionando. Y también cuando es necesario, entre todo, resolver una situación de conflicto. Las negociaciones acomodativas a veces también se dan cuando hay mucho estrés o una situación de riesgo muy grande, entonces yo probablemente pueda ceder en un montón de cosas para salvar la situación o la persona. Y no me importe a mí ceder. ¿Y cuándo hay que evitar la negociación? Bueno, cuando nadie gana o cuando no me interesa ganar en la negociación ni mantener la relación con la persona. Es decir, cuando no se da ninguna de las cuestiones que yo estuve viendo anteriormente. Es muy importante tener en cuenta también no negociar cuando hacerlo implique tener un conflicto latente. Es decir, que si yo me siento a negociar con esa persona, es probable que termine mal, o sea, para empezar un problema. Eso hay que evitarlo constantemente. Cuando yo sé que no voy a negociar, en esa negociación no voy a obtener absolutamente nada, también no me conviene gastar balas en esa negociación. Y cuando mi alternativa, de nuevo, este concepto, mejor alternativa al acuerdo negociado, no es tan excelente, no es tan buena, entonces no me conviene negociar. La mejor alternativa, lo vamos a ver más adelante, es el objetivo que ustedes tienen que negociar, tienen que tener una alternativa de negociación. Si esa alternativa tampoco es tan buena, no conviene negociar. ¿Cuándo debo buscar un compromiso? Bueno, cuando tengo que, por ejemplo, cuando no hay tiempo de negociar, bueno, entonces yo probablemente resigne algo, hago una situación de compromiso y hago una negociación parcial. No obtuve mi resultado, pero, digamos, me puse de acuerdo.
Cuando no se llega a un consenso y ninguna de las dos partes está de acuerdo, pero se hace a lo mejor algo, lo que se estaba negociando se lo reparte de alguna manera y las dos partes de alguna manera más o menos quedan conformes, también puedo lograr una situación de compromiso. Es lo que se le llama situación de compromiso. Es decir, no es el resultado que yo esperaba, tal vez tampoco sea el resultado que la otra persona esperaba, pero es una situación que más o menos deja conforme a las dos partes. Y arrancamos con la negociación. Primero, lo que hay que hacer es separar la posición de los intereses. Es decir, cuando la otra persona empieza a negociar, o cuando yo también empiezo a negociar, lo que tengo que dejar de lado es la posición. Eso que dijimos, che, yo sé que esa persona es súper importante, o que trabaja en una empresa muy importante. Bueno, lo que esa persona haga, o lo que esa persona sea, o la empresa en la que esa persona trabaje, no me debe interesar en la negociación. Lo único importante en el momento de negociar es el interés, el objeto de esa negociación y nada más. Hay que tratar de depurar la negociación de todas esas cuestiones que son por ahí ajenas al objeto de la negociación. Tengo que tener un manejo eficaz de las opciones. De nuevo, cuando yo me presento a negociar, en mi bolsillo tengo que tener una serie de alternativas. Tienen que ser esas alternativas, a lo mejor de muy buenas, alternativas medias chotas, pero yo siempre tengo que tener alguna alternativa en el bolsillo. Y las tengo que tener súper presentes para ver si no logro el objetivo, bueno, empiezo a negociar para obtener alguna de las alternativas. Si esas alternativas no las tengo tan a mano, tengo que ser súper hábil en la generación de alternativas. Tal vez yo fui con un objeto de negociación, fui con 3 alternativas y no se me dio la posibilidad de alcanzar ninguna de las 4 cosas. Ni el objeto de la negociación, ni ninguna de las alternativas. Entonces tengo que ser súper rápido para generar nuevas alternativas que me sean beneficiosas a mí y también beneficiosas a la otra persona. Y después el respeto a la legitimidad, que tiene que ver con respetar a ustedes como negociadores, respetar a ustedes como personas. Si ustedes van a buscar el color blanco, bueno, no se den vuelta como una media y terminen arreglando por color negro porque sí. Digamos, sean consecuentes con sus palabras. Para empezar a negociar y darme cuenta a dónde está parada la otra persona, cuáles son los intereses, cuál es la postura de la otra persona, tengo que empezar a preguntar, no queda otra. Y es la forma de empezar a negociar. En la negociación se basa se trata de conocer a la otra persona, conocer cuál es el objeto que tiene la otra persona, cuáles son las alternativas de la otra persona. Entonces uno tiene que adoptar una postura muy preguntona, si se quiere, y empezar a hacer preguntas cerradas, abiertas, incisivas o sugestivas. Son los tipos de preguntas que hay. Pueden ser, las preguntas cerradas es en donde me tiene que responder sí o no a una pregunta que yo le hago. Preguntas abiertas hay que tratar de evitarlas, a no ser que sea para ampliar información, porque una pregunta abierta puede dar lugar a que la otra persona empiece a hablar mucho y se vaya por las ramas y se pierdan ustedes en el marco de la negociación. Desde el otro punto de vista, puede servir para ustedes como negociadores para tratar de desviar la atención. Es una herramienta, así como la otra persona la va a usar para distraerlo a ustedes también pueden utilizar una respuesta, una pregunta abierta para desorientar a la otra parte hacia dónde quieren llegar con la negociación. Las preguntas incisivas, es decir, cuando ustedes van al hueso y buscan una respuesta puntual o quieren definir la negociación. Es decir, ¿estamos de acuerdo o no? ¿Querés esto, sí o no? ¿Te gusta, sí o no? ¿Vamos a hacer esto así o así? Y las preguntas sugestivas es cuando yo de alguna manera, a través de una pregunta, voy tratando de convencer a la otra persona hacia el camino que quiero que tome. Y le voy diciendo, che, ¿te gustaría si hacemos tal cosa? ¿Qué te parece si en vez de tomar esta acción hacemos esta otra? ¿O qué opinas si en vez de hacer aquella cosa mejor hacemos esta otra? Es decir, con una pregunta en realidad lo que voy haciendo es tratar de ir llevándolo hacia el lado que a mí me interesa. Lo que hay que tratar de determinar
con todas las preguntas son los intereses. Es decir, ¿qué es lo que realmente se está negociando? Porque tal vez ustedes van a negociar a lo mejor van a negociar, qué sé yo, la compra de un vehículo y ustedes tienen definido qué auto quieren y de qué color y de qué características, pero el vendedor de autos no les va a querer, seguramente les va a querer vender uno mucho más caro que el que ustedes tienen en mente. Entonces, en esa negociación, el interés de ustedes seguramente va a ser mantenerse en la postura porque saben lo que pueden gastar, lo que pueden comprar, y el vendedor seguramente les va a querer vender otra cosa distinta y les va a ir indagando, los va a ir induciendo a que ustedes cambien de opinión y se desvíen de su objetivo. Estarán ustedes como buenos negociadores y se quedan legítimos a esa forma de ser y a ese objetivo que ustedes tenían, o cambian y migran de objetivo. Puede, como les decía, dependiendo del marco de la negociación, puede ser que sean intereses en común, cuando dos personas buscan un acuerdo en común. Puede haber acuerdos individuales, es decir, las negociaciones del tipo distributivas, una herencia de determinados bienes, y dice, bueno, che, yo me quiero llevar estos bienes y esta casa y aquel auto, llévatelo vos porque a mí no me interesa. O pueden ser intereses completamente opuestos. Las opciones hay que manejarlas correctamente. Básicamente el enfoque tradicional era lo que les decía, que había una técnica de 3 posturas. Lo que quisiera conseguir, lo mínimo con lo cual me conformo, y en el medio un punto realista intermedio. Eso en realidad, que es la negociación clásica yankee, que ustedes pueden ver en cualquier programa de compraventa que por ahí hay en algunos canales de cable, no es tan efectiva. Lo que es importante es manejar opciones. En vez de buscar un punto intermedio, lo más útil es encontrar una opción. En vez de arreglar entre un punto intermedio entre A y B, en vez de arreglar por un punto intermedio entre A y B, ustedes pueden elegir un producto C. Nada que ver con lo que estaban negociando originalmente. Pero ustedes, en el fondo, saben que para ustedes les sirve mucho más arreglar por el producto C que por el producto intermedio entre A y B. Esa sería una opción. Esto es lo que se llama mejor acuerdo negociado. Y ahí es donde ustedes tienen que ser, lo más importante de una negociación. Ustedes, cuando vayan a negociar algo, lo más importante que tienen que tener en su bolsillo es una alternativa que sea sumamente atractiva para ustedes. Volviendo al ejemplo de la compra de un vehículo, tal vez ustedes están interesados en un vehículo, pero saben que tal vez si se estiran un poco y las condiciones comerciales son buenas, tal vez se podrían comprar otro un poquito mejor, un poco más caro. Pero eso no se lo tienen que hacer saber al vendedor. El vendedor seguramente lo va a tratar de engatusar o engalanar el oído, o comerle el oído, o comer la oreja, como le suelen decir también, para que ustedes elijan algo más caro, pero ustedes van a ir llevando la negociación tranquilamente porque saben que su objetivo no es el primer auto que eligieron, sino el segundo, que lo tienen como alternativa. Y esa alternativa la tienen que tener siempre ustedes. Y es algo que lo tienen que desarrollar bien. Es muy importante cuando ustedes vayan a negociar algo, que tengan bien presente qué es lo que quieren lograr y cuáles son las alternativas que a ustedes los dejaría conformes. ¿Qué sería aquello que, bueno, tal vez no es lo que iban a buscar, pero que de todas maneras a ustedes los deja contentos? Y en base a eso, ustedes tienen que estar atados a lo que se llama el respeto a la legitimidad, digamos, no ser panqueques, básicamente. Si ustedes tienen un objetivo de negociación o una alternativa a esa negociación, respétenla, aférrense a eso, porque si no es como que todo el proceso de negociación sería una pérdida de tiempo para las partes. ¿Qué herramientas se ponen en juego cuando tratan de hacernos cambiar de idea respecto a un producto, un servicio o en el proceso de la negociación? Es decir, nos van a tratar de socavar la legitimidad por medio de herramientas de persuasión, es decir, nos van a tratar de convencer de que otras cosas son mejores, o tal vez hay criterios súper fuertes como de justicia e imparcialidad. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo de una negociación con una toma de rehenes,
ahí hay criterios que tienen que ver con la justicia, que no se pueden negociar, ahí no hace falta aplicar persuasión ni nada, directamente hay que aplicar la justicia. Y entra en juego algo que ya vimos nosotros, que es la comunicación. ¿Se acuerdan? Cuando vimos el taller de oratoria, lo que dijimos es que lo primero que ustedes tienen que aprender es a escuchar a una persona para luego hablar correctamente. Entonces, cuando ustedes vayan a negociar, además de preguntar y preguntar y preguntar para tratar de determinar cuál es la posición de la otra persona, ustedes tienen que aprender a escuchar al otro para ver esos indicadores que me pueden decir a mí hacia dónde va la negociación propiamente dicha. Y eso va a ir dejando a la luz, ya sean las preguntas como también su capacidad de escuchar, qué tipo de personas son. Pueden ser una persona súper inspiradora, esas personas que ustedes cuando la ven, ustedes salen motivadísimos a hacer lo que sea que esa persona les dijo que hagan. Puede ser también que algunas personas son de ese tipo asertivas, esas personas que cuando le dicen algo, le dice eso justo que necesitaban oír. Pueden ser personas racionales, que son medias imparciales y bueno, lo que le dicen es como es. Una persona negociadora propiamente dicha es aquella que no saben para dónde va y siempre termina arreglando con un punto. Y la persona conectora vendría a ser esa persona pacificadora que trata de tender puentes en todo momento. Ahora por WhatsApp me van a decir quiénes son los voluntarios y en la próxima hora hacemos un pequeño ejercicio de negociación de roleplay. Ahora se está por cortar esta primera hora.